Capítulo 10. Soy una esposa. Lo que es del esposo es de la esposa, dijo Celestine, cuando Al-Haji le preguntó de dónde había salido el dinero, antes de hacer que se fuera el conductor del Citroën y empujara a Celestine hacia la casa. Sus pechos se agitaron cuando Al-Haji le empujó, como si quisiesen correr hacia la otra dirección. No hubo discusión, solo el sonido de Celestine al gritar y después al ser abofeteada. Gritó, bofetada. Gritó, otra bofetada. Gritó, otra bofetada. Me tapé los oídos con las manos. Mamá apretó a Ezequiel contra su cuerpo. Le besó la cabeza. A Celestine le habían pegado tanto desde que llegó que lo sentí por ella. Cada vez que le pegaban por cometer un error, me preguntaba cuándo sería mi turno. Con cada golpe que recibía Celestine, yo me estremecía. Ahí está, susurró abuela. Se ha gastado todo el dinero que teníamos. Esa estúpida, maldita estúpida. Las palabras de abuela sonaron más duras que los gritos y bofetadas que llegaban al dormitorio. Abuela no dejó de chasquear la lengua y suspirar y pasarse la lengua por los dientes, pero finalmente se levantó y fue hacia la casa. ¡Ya basta!, gritó. Después se hizo el silencio. Empujaron el barril de la parte trasera de la casa y nunca volvió a mencionarse. Los únicos recordatorios eran Celestine y la esposa más joven de Yusef, Tare, que llevaban una prenda de licra distinta cada día e iluminaban el huerto como flores brillantes de hibisco, y el dinero que ya no teníamos. Nos estábamos preparando para la escuela, al día siguiente, cuando mamá vino a buscarnos. «No os molestéis», dijo, «estáis expulsados». Ezequiel dejó caer su camisa al suelo. Era casi del mismo color que la tierra. «¿Qué dices, mamá?» «Estáis expulsados. No te asustes tanto. Es temporal. Las matrículas se han atrasado y hasta que se paguen no podéis ir a la escuela. Tendréis que hacer aquí vuestras tareas». Me acerqué a la espalda de Ezequiel. No resollaba, pero apenas respiraba. Estaba aguantando la respiración. Miré el rostro de mamá. Estaba anguloso y demacrado, y tenía los labios apretados. No estaba bromeando. Por un momento pensé en la escuela, en especial en los lavabos, y después pensé en los profesores, que nunca sonreían, excepto cuando daban azotes. Oculté mi rostro de mamá tras la espalda de Ezequiel, y después sonreí. La sonrisa no me duró mucho. Ezequiel seguía aguantando la respiración. Cuando ésta llegó, salió en forma de sollozo. Me acordé de inmediato de sus notas, su carrera médica. «Mamá, no puedo perder clases», dijo. «Ni un solo día, me retrasaré, por favor». «Mamá, debe de haber alguna forma para que vaya. ¿Puedo hablar con Al-Haji?» «No servirá de nada. No tiene trabajo», contestó mamá entre dientes. «Y todo mi dinero es para alimentar todas estas bocas. Si ni siquiera podemos comer, no hay ninguna posibilidad para la escuela». «Es ridículo, maldita sea, todas estas bocas que alimentar. Y esa mujer estúpida, no puedo creer que trabajemos para alimentar a los hijos de Yusef y la estupidez de Celestine. Pero aquí estamos. Tenemos que vivir aquí por ahora, así que no puedo hacer nada al respecto. Necesitamos el dinero para la comida, tus medicinas». Ezequiel empezó a llorar. Puso la mano en medio de su espalda. «No empieces», habló mamá, «no empieces conmigo. ¿Crees que quiero esto?» En ese momento mamá estaba gritando. «¿Crees que quiero que mis hijos no vayan a la escuela? ¿Crees que pedí que todos nos estuviésemos muriendo de hambre? ¿Tener que trabajar a todas horas solo para mantener a esta gente?» Mamá agitó la mano fuera del aire. «Si quieres culpar a alguien, ve y culpa al Haji. Todavía está pagando por esa estúpida. O mejor aún, ve y culpa a tu padre». Mamá trabajaba incluso más horas de lo habitual. Aceptaba cualquier trabajo extra que le ofreciesen y apenas la veíamos. Lo notábamos más al no ir al colegio.
Pasábamos los días escuchando los pasos de Al-Haji por la veranda, pensando en voz alta planes para ganar dinero, o viendo a las esposas de Yusef salir del huerto temprano para buscar trabajo lavando la ropa de otra gente, o vendiendo maíz tostado al borde de la carretera. Abuela y Celestine se mantuvieron alejadas la una de la otra durante algunas semanas, hasta que un día, cuando abuela y yo estábamos en la parte de la casa donde abuela me estaba enseñando a machacar ñame, oímos llorar a Celestine. «¡Ay, maldita mujer!», dijo abuela. Seguí a abuela hasta el cuarto de Celestine en la zona de los chicos y esperé delante de la puerta de tela. Celestine sollozaba, y cuando abuela entró en su habitación, los sollozos se hicieron más fuertes hasta que abuela tuvo que gritar: «¡Calla! ¿Cuál es el problema?». La voz de abuela era más suave, como si hubiese olvidado que odiaba a Celestine. «Ese hombre», Celestine empezó a sollozar de nuevo. «Ese hombre, tu esposo. ¿Qué ha hecho ese hombre?». Imaginé a Al-Haji pegando terriblemente a Celestine. Era la mitad que ella en tamaño, pero aún así era posible. Mamá me contó una vez que los golpes diarios eran normales, pero los golpes malos podían matar a una mujer. Me pregunté cuál era la diferencia entre los golpes diarios y los golpes malos. ¿El esposo empleaba más fuerza? ¿Usaba un cinturón? Está haciendo que devuelva el dinero que gasté en la licra, pero no encuentro trabajo. Celestine se movió contra la puerta de tela, abriéndola lo bastante como para que viese el interior de su habitación. Estaba de rodillas, agarrándose las piernas de la abuela. «Por favor, hermana, por favor, ayúdame. Me echará, Guarifa me echará a las ratas». «¿Eso es todo?», se rió abuela. «Eres lo bastante joven y estás sana. Claro que deberías trabajar. Necesitas aportar. Y el dinero que gastaste, todo ese dinero despilfarrado». «Lo siento, lo devolveré todo. Quería ganar dinero con la licra». «No podemos comer licra». Abuela despegó a Celestine de su pierna como si fuese una piel de plátano. «Levántate», dijo. «Intentaré hablar con Al-Haji para ver si puedo ayudarte a encontrar algo. Debes trabajar. Ahora todo el mundo debe trabajar. No es momento de relajarse». Celestine abrazó a abuela, casi levantándola del suelo. «Pero no puedo prometerlo, y si te gastas otra vez el dinero de nuestra familia, puedo prometer que te echaremos». Celestine guardaba su título universitario enrollado en un tubo de cartón. Lo sacó tan a menudo para enseñárselo a la gente que los bordes se habían encrespado y torcido como una patata frita. Parecía auténtico. El sello de la universidad era azul, muy oscuro, del color de una mosca del váter del colegio, con la cantidad correcta de mancha en tinta. Los 7 nombres de Celestine estaban ahí. Estaba firmado con bolígrafo verde por un tal catedrático Akporowowo Miuwodere Efetobo Okoli. No entendía por qué nadie creía en el título universitario de Celestine, si lo podían ver ahí, delante de ellos. Nunca le encontraré un trabajo a esa mujer. Celestine sería buena sellando documentos, pero los trabajos de oficina están cubiertos. Incluso las cadenas de comida como Sizzlers y Mr. Big están llenos de gente esperando para trabajar. No es fácil encontrar un trabajo para esa mujer. Ah, esa mujer. El cangrejo puede intentarlo, pero nunca caminará recto. Viajamos a Warri y encontramos la tienda de televisores Airport Road, que estaba helada por el aire acondicionado. Yo escuchaba mientras abuela contaba una mentira. «Tiene mucha experiencia como vendedora», le dijo abuela a la mujer bajita que llevaba chaqueta de hombre y collar de cuentas. Las cuentas eran del tamaño de las canicas. Me fijé en las cuentas de la mujer para no tener que levantar la vista y revelar la mentira. «No tengo vacantes», contestó. «¿Y por qué Celestine no está aquí en persona?». «Está muy ocupada. Acaba de volver de Londres, donde tenía un trabajo importante como vendedora». Abuela sonrió.
Ventas de electrónica. ¿Londres?, dijo la mujer de forma pausada. ¿Y dice que tiene experiencia como vendedora? Bien, bien, mándemela para hacerle una entrevista mañana a las 9. Salimos de la tienda deprisa. Evité levantar la cabeza hasta que estuvimos en casa. Celestine regresó al día siguiente, a la hora de comer, negando con la cabeza y pasándose la lengua por los dientes. No dije nada, empezó. Solo amabilidad. Solo dije que llevaría algunas prendas. Abuela refunfuñó. Celestine siguió. Esa mujer lleva ropa de hombre, le sacaría provecho a la licra. Eres una maldita estúpida. Ese trabajo era lo único que podrías conseguir, contestó abuela. No estás cualificada para hacer nada. Ni siquiera puedes leer o escribir. Celestine se alejó. No dije nada. No hay título universitario, dijo abuela. Solo existe una forma de conseguir ese certificado. Esperé, pero abuela no lo explicó. Observamos a Celestine cruzar el recinto hacia la verja, con su trasero apretujado en un wrapper, demasiado apretado, haciendo un sonido crujiente al balancearse de lado a lado, como si la tela estuviese a punto de romperse en cualquier momento. La amiga Efik de abuela, mamá Akpan, dirigía un negocio para engordar a chicas antes del día de su boda. Abuela dijo que era la propietaria del último de los salones para engordar, porque muchas chicas estaban preocupadas por enfermedades del corazón. Era la mejor amiga de abuela. Mamá Akpan era rica y era famosa por no gastar dinero. Vivían en Calabar, en una casa con pintura que se estaba desconchando y no tenía coche. La gente había dejado de acudir a ella para pedir préstamos. No tenía chica en casa o una mujer que le lavase la ropa. Las únicas joyas que llevaba estaban chapadas en oro. Las había enviado su hijo, Akpan, que estaba en Inglaterra, y compraba todos los regalos para ella en las rebajas de Marks and Spencer. Mamá Akpan los guardaba en cajas con las etiquetas todavía colgando, envueltos en bolsas de plástico más grandes de lo normal. Los sacaba para enseñármelos siempre que la visitábamos. Mira este artículo tan bonito, decía en inglés. Era un fin de semana y abuela y yo habíamos viajado casi 5 horas para llegar a su casa. Me alegraba por estar lejos de Siquiel. Desde que nos expulsaron de la escuela estaba de un humor terrible. Cuando llegamos, mamá Akpan nos esperaba en la puerta con una bolsa de plástico de las rebajas de invierno de Marks and Spencer. Me pregunté cuánto tiempo llevaba esperando ahí. Abrió la bolsa y nos enseñó lo que contenía, incluso antes de que hubiésemos entrado. Sacó 4 o 5 conjuntos de joyería chapada en oro, uno tras otro, como estrellas en una noche sin luna. Todo es bonito, dije, aunque las joyas eran brillantes. Pude imaginarme a Celestine con ellas puestas. ¿Qué puedo ofreceros, gente? Maltina, por favor. La seguimos hacia la cocina. Había cuencos gigantes llenos de guisos, gachas y sopa egusi borboteando. Mamá Akpan se dio cuenta de que yo miraba la comida. Tengo que alimentar a estas chicas cada 3 horas. Garri y arroz, alubias y pescado, ekpan, cococo y oto. Cuencos grandes, las vuelve bonitas y gordas. Abrí los ojos de par en par. Preciosas y frías, dijo abuela, después de que mamá Akpan le diese una botella. Abuela se apretó la botella de Malta Amstel contra la frente. De la nevera nueva. Mamá Akpan hizo un gesto hacia la enorme nevera blanca que ocupaba un rincón entero en la cocina, enchufada junto a un generador. Sonaba como un mosquito gigante. Tú, gastando dinero, se burló abuela. No, dime que no es cierto. Ja, bueno, soy vieja y me gusta la Guinness fría. La otra nevera no era fiable. Abuela se frotó la barbilla y supe que estaba pensando en la otra nevera. Yo echaba de menos tener una. Te puedes llevar la nevera vieja, dijo mamá Akpan, como si ella también pudiese leer los pensamientos de abuela.
Gracias, amiga mía, contestó abuela. Rodeó con los brazos a mamá Akpan y empezó a bailar. Mamá Akpan estaba muy gorda por la cintura y hacía que abuela pareciese mucho más delgada. Me pregunté si ella también había estado tomando la comida para engordar. Si Celestine hubiese estado ahí, no habría sitio para nada más en la cocina. Las dos mujeres brincaron de un lado a otro mientras me reía y bailaba por mi cuenta. No había espacio para unirse a ellas, pero me agarraron de todos modos y me apretujaron contra sus cuerpos. Después de bailar, comimos. Me acabé 2 cuencos enteros, pero aún así, mamá Akpan me apretó la cintura. Esto está muy delgado. ¿Qué pensará su marido? Está en los huesos. Mándamela. 3 meses antes de su boda. Miré a abuela. Abuela se rió. No le hagas caso, dijo abuela. Solo las chicas EFIC hacen eso. Me sentí aliviada. No quería quedarme en la cama 3 meses para engordar. La nevera no fue la única cosa que abuela recibió de mamá Akpan. Le envió su colchón cuando lo cambió por un modelo ortopédico de lujo, que le dijo a abuela que se amoldaría a su figura. Tú estás tan hinchada que cualquier colchón se amoldaría a tu figura, contestó abuela, pero le dio las gracias de todos modos. Aceptó el colchón y lo extendió en la habitación de Al-Haji. Después mamá Akpan vio algunas ollas y 2 cuchillos. Quizá cree que ya es momento de gastar algo de su dinero, dije. Abuela no contestó. La nevera llegó justo a tiempo. Abuela alquiló una tienda con techo de ladrillos, pero sin puerta, a 30 minutos del recinto de Al-Haji, en la carretera hacia Warri. Instaló la nevera, que era llamativa y ancha. Mamá Akpan le dio a abuela dinero para bebidas y el alquiler, y un generador para conectar la nevera. Abuela llenó la nevera con cerveza Star y Harp, Malta, Sprite y Fanta de limón. No hizo publicidad, no había letrero. Cogió las sillas plegables de la mezquita, se sentó y esperó a que llegase el atasco. Yo rondaba cerca como una mariposa alrededor de un hibisco, observando las pequeñas casas de bambú y caña pegadas al otro lado de la carretera, y a las mujeres enfrente de ellas, lavando en palanganas de plástico a niños de tripas hinchadas. Los niños lloraban, pero se dejaban restregar. Había palmas, aceiteras y ratanes al lado de los árboles de mango. Cerca de las casas, cuando terminaron de frotar, las mujeres levantaron por el aire a los niños de las palanganas, bien alto para que pudiesen alargar la mano y coger una fruta. En Lagos cogíamos fruta de un frutero, después de pedir permiso a mamá. Me pregunté cómo sería si mamá me tuviese que alzar hasta un árbol. No tuvimos que esperar mucho tiempo. Una cerveza Star y 2 fantas de limón, gritó un hombre desde la ventanilla de su coche, y mandó a su hijo pequeño a la carretera con algunos nairas. El tráfico iba tan lento que se terminaron las bebidas y devolvieron las botellas antes de haber avanzado 3 metros. La gente del siguiente coche se fijó en las botellas que devolvían. ¿Están frías? Sí, están frías. Dame 4 cervezas. Pronto el boca a boca se extendió por todo el atasco. Abuela se quedó sin bebidas. Me hizo escribir un letrero en un trozo de cartón. Cerveza fría agotada. Abriremos mañana. Abuela dividió los nairas en 3 montones. Se metió el montón mediano en el bolso, que era uno de los de Celestine y llevaba escrito: que el Señor salve tu alma, Samuel do Cubo, impreso debajo. El fotógrafo no había hecho muy buen trabajo. Eso o la fotografía se hizo después de que el tipo se muriese. Abuela guardó el montón más grande para Al-Haji y me dio a mí el montón más pequeño. Lo agarré fuerte. Era el primer dinero propio que tenía en las manos. Esperé a que abuela gritase de alegría, cantase o bailase para hablar en cuánto dinero habíamos ganado. Podríamos volver al colegio. Imaginé la cara de Ezequiel cuando le contásemos la noticia, pero abuela se quedó callada mientras plegaba las sillas. Después desenchufó la nevera. Mañana conseguiremos más bebidas, dijo mientras caminábamos por la carretera, esquivando a los vendedores ambulantes.
Al día siguiente, cuando regresamos hacia la nevera, ésta había desaparecido. Abuela debió verlo, pero no caminó más deprisa ni dijo nada. Sus pies se movieron tan constantes como de costumbre y ella tarareaba. La nevera, dije, abuela, la nevera. Corrí hacia el espacio donde había estado la nevera, el espacio vacío. Pero la cerramos con llave. Llevaba una cadena. ¿Cómo pueden habérsela llevado? Abuela se quedó de pie en aquel espacio mucho rato. Miró la carretera arriba y abajo. Miró al cielo. Cerró los ojos, pero siguió tarareando la misma canción. La nevera, abuela, dije. Me temblaba la voz. Alguien la ha robado. Voy corriendo hasta la policía. Abuela dejó de tararear y negó con la cabeza. Sonrió. Serán castigados, contestó, pero no por la policía. ¿Por quién entonces, abuela? ¿Por qué tarareas? La han robado. El dinero que ganamos ayer. Era un buen negocio, respondió abuela. Suspiró de nuevo. Siento que haya desaparecido. Pensé en qué iba a hacer. No estaba yendo a la escuela y la nevera me había hecho sentir útil. Podía ayudar a conseguir dinero. Ahora no había ni escuela ni nevera. ¿Qué iba a hacer todo el día? Abuela me cogió de la mano y me alejó. Abuela, ¿no vas a hacer nada? ¿Decírselo a alguien? Se lo diré al Haji. Pero, ¿y la policía? ¿Podrían cogerlos? Abuela negó con la cabeza. Empezó a tararear de nuevo. Abuela, ¿cómo puedes cantar? No parece importante. Mi voz sonó aguda, aguda, aguda. Tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué abuela no reaccionaba? Abuela sonrió y me apretó el brazo. Un pájaro no cambia sus plumas porque el clima sea malo, dijo. Estábamos hambrientos, todos, no solo Ezequiel. Después de que Celestine se gastase el dinero de la comida en la licra y que nos robasen la nevera, no quedaba más dinero. No habíamos pagado las cuotas del colegio, pero aún así no había dinero. A pesar del trabajo de camarera de mamá, seguía sin haber bastante dinero para pagar nuestras cuotas del colegio. El coche se estaba quedando sin gasolina, las lámparas de queroseno se estaban quedando sin queroseno y la comida simplemente se estaba acabando. La mayoría de las noches nos quedábamos sentados a oscuras, hambrientos. Los sacos gigantes de arroz solo contenían unos pocos centímetros. La parte de arriba se doblaba y caía hacia abajo. No había refrescos, no había Fanta, Coca-Cola ni cerveza de jengibre. Cuando había carne tenía que freírse porque se estaba poniendo mala. Abuela volvió a intentar freír un poco de carne en aceite de palma, pero el humo se hizo tan fuerte que no pudo ver nada durante muchas horas. Por ese motivo, aunque habían pasado meses, Eid, vi mi primera muerte. Al-Haji llamó a Ezequiel, que corrió a ayudar arrastrando el carnero hacia él. Agarró la cabeza del carnero mientras Yusef sujetaba el cuerpo. Bonnie Boy corrió para ayudar a Ezequiel a agarrar la cabeza, porque el carnero era fuerte y se retorcía. Bonnie Boy parecía mayor al lado de Ezequiel, a pesar de tener la misma edad que él. Tenía músculos en la parte superior de los brazos. El carnero parecía saber qué estaba pasando. Hizo un ruido como un motor a punto de arrancar. Tuve ganas de gritar, ¡parad! Pero estaba demasiado hambrienta como para sentirlo por él. El cuchillo hizo un ruidito seco contra la garganta del carnero. Al-Haji cortó y tiró del cuchillo mientras el carnero se revolvía y se giraba. Sus ojos estaban más abiertos de lo que nunca vi abrirse unos ojos. Quería apartar la vista, pero no pude. Las patas del carnero resbalaron y se deslizaron sobre el suelo. Quise que terminase. Al final el cuchillo abrió la piel, tejido, hueso. Apareció un agujero en el cuello del carnero. Bonnie Boy sujetó la cabeza con fuerza entre las manos. Abuela me observó mirando al carnero. Cuando matamos una cabra, deberíamos ser lo bastante fuertes
fuertes para matar un leopardo, dijo. Sonreí. Si no pensaba demasiado en ellas, las palabras de abuela empezaban a tener más sentido. Ezequiel apartó la vista. Al-Haji frunció el ceño. La sangre se desbordó del carnero como si estuviese demasiado lleno de su propia sangre. La tierra cambió de color. Me moví hacia atrás. La piel del carnero hizo burbujas y reventó. Le miré a la cara. Sus ojos seguían abiertos. Preparar el carnero para cocinarlo no fue fácil. Quemé la piel y el pelo con ayuda de abuela, que se rió cuando me aparté de la sangre. Acostúmbrate, me dijo. Se utilizó todo: ojos, pies, rabo, hígado. Abuela sacó los intestinos y me los dio. Eran largos y delgados, y doblados tantas veces que me recordaron al collar de mamá, que siempre se enredaba en nudos. Copié a abuela y los apreté como un tubo de pasta de dientes. Eso es, empuja la mierda. ¡Qué asco!, le dije. Solo si no le empujas toda y te comes la mierda, ¿eh? Cuando terminamos, primero hervimos los intestinos vacíos. Después los freímos en aceite de cacahuate. Chisporrotearon y un aroma delicioso me inundó la nariz. «¡Llama a todo el mundo!», gritó la abuela. «¡Celestine, Celestine!». El carnero se estaba cocinando en el fuego y abuela se quedó de pie detrás de él, sonriendo. Al-Haji, mamá y yo corrimos hacia abuela. «¿Dónde está Celestine? ¡Ezequiel!», gritó abuela. «He encontrado un buen trabajo para ella», le dijo abuela al Haji. «Mamá Akpan conoce a alguien». «Estupendo», contestó él. «Un trabajo para Celestine». Por eso la nevera robada no le preocupó demasiado a abuela. Pensé en Ezequiel, las matrículas del colegio. Al-Haji parecía sorprendido. Me pregunté si la sorpresa se debía a que abuela hizo lo que Al-Haji pidió o a que Celestine tuviese un trabajo. «Como plañidera», dijo abuela. Al-Haji no dijo nada durante unos cuantos segundos. Un mosquito zumbó cerca de mi oído, pero no lo espanté. Quería oír toda la reacción de Al-Haji. «Plañidera en la ciudad», continuó abuela. «Los funerales son un negocio muy grande estos días. Toda esta guerra y las enfermedades, todos esos venenos de las petroleras», suspiró. «Los funerales son un buen negocio en el que trabajar». Guerra, enfermedades y funerales. Al-Haji empezó a sentir con la cabeza, despacio al principio, después más y más deprisa, sacudiendo la cabeza hacia atrás y hacia adelante, hasta que dio unos cabezazos tan grandes que el cuello debió de dolerle. «Sí», dijo, «una plañidera profesional de ciudad. Es un trabajo importante, ¿sabes? Un puesto ejecutivo. Es un trabajo apropiado para la segunda esposa de Al-Haji. Celestine». «¿Dónde está Celestine?», llamó Al-Haji. Ella vino corriendo desde la zona de los chicos. «Te he encontrado un puesto muy importante, un trabajo muy importante. Ayudarás a gente a la que no se puede ayudar, haciendo el bien cuando ya no se puede hacer más bien. Es un puesto extremadamente importante. Te convertirás en plañidera profesional de la ciudad». Celestine se puso derecha y agarró las manos de Al-Haji. Le brillaron los ojos. Miró a abuela y sonrió lo bastante como para dejar ver su diente trasero cariado. «Gracias, gracias, gracias». Celestine empezó a bailar, contoneando su cuerpo con un movimiento ondulado. Su cuerpo se movió con facilidad entre abuela y Al-Haji, pero ellos retrocedieron de todos modos. Después Celestine gritó. Al principio fue un grito en voz baja. Celestine echó la cabeza hacia atrás y aumentó el volumen hasta que Al-Haji alargó la mano para pararla. Abuela y yo nos tapamos los oídos. Celestine dejó de chillar, pero siguió bailando e hizo un ruido, un chasquido rápido, tan agudo que los carneros corrieron hacia la verja. Incluso Snap bajó las orejas y se fue hacia la parte trasera de los retretes.
Ezequiel salió corriendo de casa con un libro de texto en la mano. No le había visto correr tan rápido desde que padre llegó a casa con las entradas para un partido de los Stationery Stores en Lagos. Se paró delante de Celestine. «¿Qué pasa?», preguntó mirándonos a todos. «¿Quién ha muerto?». «¡Tiene trabajo!», gritó Al-Haji por encima del chasquido. Celestine paró y respiró de forma prolongada. Sus pechos se inflaron como 2 globos. Se secó el sudor de la cabeza y sonrió. «Soy una plañidera profesional de ciudad», dijo, y empezó a bailar de nuevo. Todos nos reímos. Al-Haji sacó su radio y puso un poco de música high life. Y bailamos por el huerto hasta que la carne estuvo hecha. Incluso Al-Haji bailó. Se movió con rapidez, sacudiendo la cabeza de un lado al otro, y no nos gritó cuando nos reímos de él. Celestine lloró a gritos con la música, subiendo cada vez más la voz hasta que abuela dijo que debería parar antes de que se rompiesen los cristales. Mamá se rió. Era la primera vez en mucho tiempo que mamá se reía. El sonido de la risa de mamá nos hizo reír a todos. Comimos el carnero directamente del fuego, sin cuencos ni cucharas, y bebimos Fanta que abuela había escondido en su dormitorio. Ezequiel cerró los ojos mientras comía. No pude recordar la última vez que comió carne. Emitió un pequeño tarareo y se llenó el estómago hasta que el botón del pantalón se le desabrochó de golpe. Todos nos reíamos de nuevo. Ezequiel no podía dejar de sonreír. «La escuela», decía sin parar, «de vuelta a la escuela». Al-Haji le dio unas palmaditas en la espalda y se rió. El mejor estudiante. Después de cenar, a abuela la llamó una voz de un chico que venía del huerto cristiano. «¡Mamá Timmy! ¡Mamá Timmy!». Abuela entró corriendo en casa y salió con la bolsa. Miré la bolsa y noté que se me calentaban las mejillas, pero abuela no se dio cuenta. Estaba cogiendo un pedazo de carne y envolviéndolo en papel. No podía ser carnicera. ¿Quién había oído hablar alguna vez de una carnicera que se llevase carne al trabajo? Observé a abuela caminar deprisa hacia la parte trasera de la casa, hacia el río. ¿Hacia dónde iría? Miré a Ezequiel, pero no me atreví a preguntarle por abuela, por si volvía a reírse de mí, y no quise estropear su buen humor. Era la primera vez en días que parecía feliz. Ezequiel y yo hicimos una pasta con la sangre medio coagulada, mezclada con tierra sucia. Queríamos hacer muñecos de plastilina de nosotros dos y de mamá. La pasta se mantuvo unida bastante bien para hacer 2 figuras cogidas de las manos, pero después, cuando quisimos hacer alguna más, se puso demasiado blanda. Observé a los 2 muñecos pegados mucho rato, hasta que uno de ellos se derritió del todo, menos la mano, que parecía salir de la tierra. Cuando abuela volvió por la noche, tarde, todos seguíamos despiertos, sentados alrededor del fuego. Abuela se sentó en la veranda junto a una lámpara. Las luciérnagas brillaban en el aire alrededor de su cabeza. «¡Aquí!», gritó. Todos fuimos hacia donde estaba abuela. Había llegado el momento de la noche que contaba sus historias, y Ezequiel, Bonnie Boy y yo nos sentamos debajo, cerca de sus pies. Bonnie Boy llevaba a Snap alrededor de los hombros, como un collar de oro amarillo. Los hijos de Yusef se sentaron más atrás en las sombras. «No, no», dijo abuela, «esta historia es solo para Blessing». «¿Una historia solo para mí?». Vi el rostro de abuela mirándome la cara. «¿Por qué esa historia es solo para mí?», me pregunté. Si sabía que había estado mirando en su bolsa. Volví a meter el cuchillo en el sitio equivocado. Dejé la bolsa abierta. Miré de nuevo a abuela e intenté mantener el rostro tranquilo. Ezequiel se rió. «De verdad», dijo abuela. «Todos los demás, marchaos. Id a dormir con las tripitas llenas. Esta historia es solo para que la escuche Blessing». Ezequiel dejó de reírse, pero no se movió. Los hijos de Yusef se fueron a la zona de los chicos, y Bonnie Boy caminó hacia la verja seguido de Snap.
El pelo de Snap brilló bajo la luz de la luna. Con todo, Ezequiel se quedó. «Puedo escuchar», dijo, «no te molestaré». «No». Abuela se inclinó hacia adelante. Habló fuerte. Ezequiel saltó hacia atrás de repente. «Bueno», dijo, «bueno, no me importa. Soy demasiado mayor para tus historias, de todas formas». Pero mientras caminaba hacia la puerta, le oí resoplar intentando no llorar, y cuando llegó a la puerta, no la cerró bien tras él. Abuela me cogió la mano, le dio la vuelta y estudió mis dedos a la luz de la lámpara. Mi madre me enseñó a mezclar las hierbas y plantas del río que tranquilizan a los recién nacidos, y las masillas que aumentan la leche de los pechos, y los líquidos que estimulan los glóbulos rojos. Intenté mantener los ojos abiertos. No tenía ni idea de qué iba la historia de abuela, porque era solo para mí. Debía de tener algo que ver con el trabajo de abuela. La carne de carnero me estaba dando sueño, pero no quería perder ni una palabra que dijese abuela. Me pellizqué mi propio brazo. Mi madre me formó para ser partera cuando tenía 12 años, tu edad, y su madre le enseñó a ella. Así es como se hace. He ayudado a nacer a miles de bebés. Abrí la boca de par en par. ¡Bebés! Algunos vivieron y algunos murieron, continuó abuela. Mi madre me enseñó a contener la sangre de una mujer que está sangrando demasiado, cómo sacar a un bebé rompiéndole un hueso. Me enseñó cómo cortar en la parte genital, cómo cortar a las niñas siendo bebés y cómo abrir a las mujeres cerradas, listas para dar a luz, cómo coserlas de nuevo después. Abuela no era bruja, ni carnicera. La bolsa llena de utensilios, el cuchillo. La voz de abuela sonó lejana. Luego, de pronto, me enderezó. Es un buen trabajo. Solo hay dinero para la escuela de uno de vosotros. Y Al-Haji mandará a Ezequiel. Pero tú no necesitas la escuela. Te he visto con los niños. Tienes un don natural. Eres una chica especial. Quiero enseñarte, dijo. Como mi abuela enseñó a mi madre y mi madre me enseñó a mí. Es el momento. Al-Haji está de acuerdo. Cuando la rama de una palmera alcanza toda su altura, debe dar paso para que crezca una nueva. Desde la entrada de la casa oí un ruido. Pude ver una sombra alta y delgada. La sombra sollozó. Ezequiel. Volví a mirar a abuela. La cabeza me estallaba pensando en niños. Seguiría los pasos de abuela. No habría más escuela. No más lavabos de la escuela, ni azotes, ni matemáticas. Abuela me formaría, a mí, una partera, una chica especial. Supe con mucha claridad cómo sería mi vida. Nunca me había sentido tan segura de nada. Cuando finalmente me fui a dormir aquella noche, soñé con una mujer abriéndose como una flor tras las lluvias. Por primera vez en mi vida, ni siquiera se me ocurrió preguntar a mamá. Me desperté para encontrar la enorme cara chata de abuela reluciendo bajo la luz de la lámpara de queroseno. Sus ojos se movían con rapidez de un lado a otro. Se puso un dedo sobre los labios y me hizo señas para que saliese de la cama en la que mamá seguía durmiendo. Seguí la luz hacia abuela en la veranda. Estaba esperándome con una camiseta y un wrapper que me colocó sobre mi ropa de dormir. Estaba demasiado cansada para hacer preguntas y caminé con ella hacia el coche. Yusef ya tenía el motor encendido. Me senté al lado de abuela y me quedé dormida. El coche se detuvo de repente, despertándome con un golpetazo. No había nada que ver a la luz de los faros del coche, aparte de una pequeña fila de cabañas. Aparecieron rostros en las entradas, rostros preocupados de mujer. No había niños ni hombres. Todas se arrodillaron delante de abuela. ¿Dónde estaban los hombres? Abuela cogió la bolsa
de entre sus pies y abrió la puerta. El olor del diésel era tan fuerte que casi pude saborearlo. El fuego de un oleoducto iluminaba el cielo. Era como si el sol hubiese salido a medianoche. Pequeños fragmentos de ceniza se posaron en mi pelo y me hicieron toser. Abuela me cogió de la mano y sonrió. «Ven», dijo. Me condujo hacia las cabañas y más allá de la basura, después cruzamos una puerta. Había una mujer arrodillada sobre una estera de arpillera. Otra mujer le sujetaba los brazos. Pude ver de inmediato que estaba pariendo. Tenía los ojos muy abiertos y estaba jadeando. Abuela se arrodilló a su lado y sacó cosas de la bolsa. Cosas que noté con la mano. Un cuchillo, tijeras, un palito de metal, un bote con líquido, algunas hojas de plantas. Cuando pensé en mis preocupaciones, creyendo que abuela era bruja, sentí que me ardían las mejillas. Y cuando pensé en que había mirado en su bolsa, sentí que se me revolvía el estómago, como si mis entrañas estuvieran en un estante que alguien había retirado de repente. «Ven», abuela dio unos golpecitos al suelo junto a ella. «Ven, Bo». Me arrodillé y esperé. «Esta noche solo observa», dijo abuela. Bajamos a la mujer al suelo mientras abuela decía «ch, ch» y frotaba su vientre hinchado. La otra mujer le hablaba en un idioma que ni siquiera reconocí. Varios rostros de mujer se alinearon en la entrada. Abuela volcó algo sobre sus manos y restregó una contra otra, y después levantó el wrapper de la mujer exponiéndola. Dio un grito ahogado. Ezequiel cogió una concha una vez en Bar Beach, en Lagos, y le dio la vuelta. «Así son las partes íntimas de una mujer», dijo. Observé con atención el interior de la concha, sus curvas y su orden, todo metido y ensortijado. Me puse la concha en la oreja. Oí nada y todo al mismo tiempo. Las partes íntimas de esta mujer no se parecían en absoluto a una concha. Abuela metió su mano derecha y apretó el vientre de la mujer. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó en inglés. «Desde que salió el sol», contestó la mujer que seguía sujetando los brazos de la parturienta. «El bebé está atascado», dijo abuela, y sacó la mano. Se limpió la capa de sangre de los dedos, la mano, la muñeca y el brazo. Después extendió un pedazo de tela sobre el suelo. De la bolsa salió un cuchillo de filo muy liso. Abuela vertió sobre el cuchillo un poco de líquido que se había estado poniendo en las manos e hizo un sonido con la mano al agitarla. Todo empezó a oler acre, como solía oler padre antes de bañarse o lavarse los dientes. Se me humedecieron los ojos. «Ayúdame», dijo abuela. Intentamos hacer rodar a la parturienta hacia su lado derecho. Tiramos, empujamos y estiramos, pero un rostro de la entrada tuvo que entrar y ayudar. Después, abuela le encomendó una pierna a cada una de las dos mujeres que ayudaban. «Sujetad fuerte», pidió. Cogió el cuchillo. Con una mano cortó y desde la parte trasera de la apertura hacia el suelo metió la otra mano en la mujer y la giró. Un ruido sordo desde la profundidad del interior de la mujer sonó como un coche al pasar por un bache grande. Miré hacia la entrada. Todas las mujeres que había ahí tenían los ojos cerrados. Quise cerrar los ojos también, pero era imposible. Estaban más abiertos de lo que habían estado nunca. La sensación somnolienta había desaparecido. Nunca me sentí tan despierta. Segundos después, el bebé se deslizó hacia afuera. Las manos de abuela trabajaron rápido para limpiarle la bolsa de la cabeza antes de colocarlo sobre el vientre de la mujer, que ya se estaba reduciendo. Cayó sangre de la mujer en un charco reluciente. El bebé lloró. «Una hija», dijo abuela, mirándome y después dirigiéndose a los ojos que había en la entrada. «Dios es grande».